Voy a compartir mi pantalla para que puedan observar. Me dicen cuando comparte la pantalla si ustedes sí la pueden ver. Ahí ya deben estar viendo la pantalla. Esto fue este fue el paso en el que llegamos y dejamos la semana pasada. Hasta aquí llegamos e hicimos esta selección que hay aquí. Dijimos que por rendimiento podría ser el activo 5, 7, 3 y 4. Por riesgo sería el activo 2, 3, 6, 4. Y por coeficiente combinatorio de riesgo-rendimiento podría ser 3, 5, 6, 4. Listo. A partir de ahí, si nosotros vamos a armar el portafolio, armarlo de la manera 1, de la manera 2 o de la manera 3, cada inversionista decidirá cómo. Y puede que para cada uno ese portafolio sea el válido. Inclusive alguien podrá decir, no, yo quiero combinar, escoger 2 de bajo riesgo y 2 de alto rendimiento, también se puede combinar perfectamente. Otros dirán, yo puedo escoger una que tenga muy buenos rendimientos y las otras 3 combinar el coeficiente riesgo-rendimiento. También es posible. O sea, aquí las posibilidades de combinación y de selección de los activos dependen casi que un 100% de ese inversionista y obviamente del momento del mercado, del momento, cuando hablo del momento del mercado, hablo de la condición específica del mercado cuando se vaya a armar el portafolio y lo que se espera de los mercados. Para eso, pues los asesores le indicarán a uno, le darán unos simples consejos, unas recomendaciones generales, pero en cuanto a lo que se denomina estructuras de portafolios, al final son los inversionistas los directamente responsables. De hecho, en cualquier mesa de dinero, de hecho, en cualquier banco de inversión o cualquier comisionista de bolsa, cuando usted va a ir a invertir dinero, lo primero que usted firma es un papel donde exime toda responsabilidad de pérdida o ganancia a su comisionista, donde acepta que la inversión puede tener muchos riesgos y que entonces, así como puede ganar mucho, puede perder mucho. Eso precisamente demuestra que depende específicamente de el querer, del perfil, del momento del inversor y del momento del mercado. Entonces aquí, para que miremos cómo va a funcionar el asunto, yo voy a escoger una de las 3 formas de armar portafolio. Las otras las pueden después ustedes trabajar, porque es que uno no tiene que armar el portafolio con las 3. No, servirá como un asunto técnico y pedagógico para aprender. Si yo soy, por ejemplo, el perfil arriesgado, a mí me gustaría combinar, como está aquí, 5, 7, 3, 4. Inclusive aquí están en el orden de mejor a peor rendimiento. Listo. Entonces yo voy a estructurar el portafolio con los activos 5, 7, 3 y 4. En estos cuadros los explico. Estos son los únicos 2 cuadritos que se requieren, que se necesitan. ¿Para qué? Para poder hacer todo el trabajo de estructurar el portafolio y maximizarlo. Aquí en esta columna voy a ubicar los 4 activos. Aquí voy a copiar el riesgo de los 4 activos. Aquí voy a copiar el rendimiento de los 4 activos. Esta columna es el porcentaje de participación. O sea, en un portafolio, cómo participa cada uno de estos activos. Voy a decir una barbaridad que es real. Aquí puedo ponerle la participación que quiera cada uno, porque precisamente lo que hace el solver es redefinir esos valores y maximizar un rendimiento en función de las nuevas participaciones. Lo que vamos a hallar es esto, las nuevas participaciones realmente. Vamos a mirar cuáles son esas. Y cuando se maximizan rendimientos, hay que tener en cuenta que es muy bueno colocarle un porcentaje mínimo. Esto es una restricción. Una de las cosas que en los problemas de maximización de objetivos o minimización de objetivos de métodos cuantitativos se llamaba la restricción. Si yo no le pongo aquí una restricción, puede que cuando el solver corra, me den, por ejemplo, participaciones superiores al 100 o inferiores a 0, negativas. Entonces aquí le vamos a poner una restricción. ¿Para qué? Para que cada uno de los activos, primero, aparezca en el portafolio y segundo, tenga la ventaja de que cuando aparezca en el portafolio, ese portafolio no se arme por más del 100%, porque es que si se arma un portafolio por encima del 100% está mal. Lo máximo que un portafolio tiene es 100% de participación. Si yo tengo 10 activos, pues esos 10 activos se invierten. 10 activos que voy a invertir 1.000 millones en 10 activos. El 100% es 1.000 millones. Yo no puedo tener 110% de participación. Entonces lo que voy a hacer es eso. Voy primero a copiar los activos aquí, copio el riesgo, copio el rendimiento, defino una participación aleatoria, el solver lo que me va a modificar, lo que me va a mover, lo que me va a cambiar. Cuando maximice el rendimiento es esto y me va a decir, en función de las condiciones y de las restricciones que yo le coloqué, cuáles son las participaciones reales que deben tener esos activos.
Entonces dijimos que aquí vienen los activos, el activo 5, dijimos que aquí es el activo 7, dijimos que aquí era el activo 3 y aquí el activo 4. Listo. Yo voy a venir muy juiciosamente y copiaré, textualmente lo voy a copiar, eso es lo que voy a hacer. Voy a copiar primero todos los riesgos de cada uno de los activos. Recuerden que el riesgo es el que está en esta columna. Acuérdense que es, para mostrarlo de una manera bien sencillita, acuérdense que es, este es el activo. Están en orden, este es el 1, 2, 3, activo 4, 5, 6 y 7. Acuérdense que esto es el riesgo y que el promedio de variación es el rendimiento, nombre que le pusimos aquí. Entonces yo primero voy a ubicar el riesgo. Voy a ubicar en orden el riesgo del activo 5. El activo 5 será, este es el 1, 2, 3, 4, 5. Este es el 5 y el riesgo es este. Entonces lo voy a copiar. Voy a copiar el riesgo del activo 7, que será el último, este que hay aquí. Lo copio. Voy a copiar el riesgo del activo 3, que asumimos que es este. Lo copio. Y voy a copiar el riesgo del activo 4, que asumimos que es este. Ya copié los riesgos, ahí no he inventado nada, ni me voy a ganar el Nobel de nada. El rendimiento voy a hacer lo mismo, voy a copiarlo de arriba. Voy a copiar el rendimiento del activo 5 en el mismo orden, 3, 4, este es el 5, el rendimiento será este. Copio ese rendimiento. Copiaré el rendimiento del activo 7, que será el último cuadrito. Copiaré el rendimiento del activo 3, si estos son los rendimientos, este es mi activo 3. Y copiaré el rendimiento del activo 4, que creo que es este. Listo. Ahí tengo copiados mi riesgo y mi rendimiento. Déjenme, yo encierro el cuadrito bien, para que les quede bien claro. Listo. Entonces ya tengo copiado mi riesgo y mi rendimiento. Voy a venir a llenar la participación y el porcentaje mínimo. Perdón, cuando hablo de participación, esta participación aquí debe sumar 100%, lo que decía ahora. Si yo voy a invertir 30 millones de pesos porque tengo 30, no voy a invertir ni 28 ni 31. Entonces la participación es la manera como cada uno de estos activos participa en el portafolio total. ¿Cómo así? ¿Cuánto voy a invertir del activo 1? Del 5, perdón? ¿Cuánto voy a invertir del 7, del 3 y del 4? No necesito ni siquiera las cantidades. Estas participaciones se definen en porcentaje. Yo no necesito ni siquiera saber la cantidad de pesos, dólares o euros o yen o rand que voy a invertir para nada. Lo que necesito es los porcentajes de participación. Yo voy a asumir que como este es el de mejor rendimiento, el 7 es el que le sigue en rendimiento, el 3 es el que sigue y el 4 es el de peor rendimiento de los 4 que tengo aquí. En ese mismo orden le voy a poner una participación por ahora aleatoria y escogida al azar, 35%. A este le voy a poner 30, alguien le hubiera podido poner 33 y 30, también es factible. Cuando el solver corre y maximice la función, le pone los valores reales. Y la intención es escoger precisamente de esos 4 activos que están en un portafolio, cómo debe participar cada activo en el portafolio. A este le voy a poner ahí van 65%, a este le voy a poner 20% y a este le pongo el 15%, listo. Esto va a cambiar ahora radicalmente, van a ver. Voy a ir a esta columna. Porcentaje mínimo de participación. Esta es una restricción que la vamos a colocar por una razón. Porque si no, cuando el solver corra, el solver necesita algunas instrucciones de hacia dónde debe ir, hasta dónde debe ir la función, hasta dónde deben ir las variables o hasta dónde no deben ir. ¿Yo qué le voy a colocar aquí? Lo que recomienda Markowitz, lo que recomienda James Tobin, lo que recomienda Modigliani, lo que recomienda Miller, todos los expertos del manejo de portafolios de inversiones, que cuando se maximizan rendimientos, como porcentaje mínimo de participación le coloque el 10%. Ese es un valor que está absolutamente aceptado en el mundo. Le puso el 10. Podría incluso colocarle distintos valores. Yo quiero que el activo 5 participe como mínimo con el 10%, que el activo 7 participe como mínimo con el 5%, que el activo 3 participe como mínimo con el 10%. Le puedo poner a cada uno distinto, pero para efectos del ejercicio le voy a poner la mínima participación. ¿Qué significa? Que yo quiero estos 4 activos en mi portafolio y que ninguno de esos activos debe ser como participación del total de menos del 10%. Ejemplo, si yo tengo 1.000 millones, ninguno de estos activos debe tener al final en el portafolio una participación inferior a 100 millones. Eso es lo que le voy a poner. Con esa restricción nosotros vamos a quedar totalmente listos, van a ver. Entonces ya tengo la restricción y
me voy a pasar a hacer lo que. Entonces ya escogí los activos, voy a maximizar el rendimiento, copié riesgo y copié rendimiento obviamente, coloqué una participación aleatoria que es la que obviamente el solver me va a ayudar a modificar y coloqué una restricción de que los activos como mínimo deben ser el 10% del portafolio. Posiblemente uno sea el 10, el otro el 30, el otro el 40 y el otro el 20. Eso es lo que hace solver aquí en esta columna. Esta suma ya dijimos que debe ser el 100%, entonces yo de una vez la voy a sumar. Llamo la función suma y la sumo para tener la lista. Listo. Y vengo a este cuadrito. En este cuadrito hay tres cosas. Una cosa que se llama riesgo de portafolio, una cosa que se llama rendimiento del portafolio y otra cosa que se llama riesgo tolerable. Explico cada tema uno por uno. ¿Qué es el riesgo de portafolio? El riesgo de portafolio es el promedio ponderado de los riesgos individuales. Yo ya tengo unos riesgos individuales, entonces para hallar el riesgo de portafolio simplemente será un promedio ponderado. ¿Por qué un promedio ponderado? Porque cada participación es distinta. Si estas participaciones fueran iguales, no sería sino sumar los 4 riesgos y dividir entre 4. Entonces, el riesgo de portafolio lo calcularé como el promedio ponderado de los riesgos individuales. El rendimiento de portafolio lo voy a calcular de manera análoga como el promedio ponderado de los rendimientos individuales. Si fuese la misma participación, sucedería lo mismo. Sumaría y dividiría entre 4. El promedio ponderado, acuérdense que es el hermanito menor del promedio general. Y el riesgo tolerable es la función, es una de las funciones fundamentales del ejercicio. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando uno desde el punto de vista del ejercicio de la maximización o del ejercicio de la minimización, empieza a pensar en qué. Yo voy a maximizar rendimientos. Cuando yo voy a maximizar rendimientos, lo que tengo es que definir cuál es el umbral o el límite de un riesgo máximo que yo tolere. O sea, qué es lo máximo que como inversionista estaría dispuesto a correr como riesgo. Eso es lo que llama riesgo tolerable. Eso es lo que vamos a definir. O sea, eso lo define quién, el inversionista. ¿Pero en función de qué? Del portafolio. Entonces voy a ir paso a paso. Repito, el riesgo tolerable es el máximo riesgo posible que el inversionista estaría dispuesto a tolerar cuando invierta en este portafolio específico. Ahora vengo aquí. Riesgo de portafolio. Voy a calcular el riesgo. Dijimos que es el promedio ponderado de los riesgos individuales. Eso se halla a través de una maravillosa suma que nos ayuda mucho. Se llama suma producto. Suma producto. Escojo la primera. Y estoy haciendo riesgos. Escojo la segunda. Y ya tengo el promedio ponderado de los riesgos de portafolio. En otras palabras, este portafolio estructurado con esta participación tiene un riesgo del 4%. El rendimiento lo haremos de la misma manera. Para ahorrar camino llamo suma producto. Escojo las participaciones, punto y coma, y escojo los rendimientos. Y tengo el rendimiento de portafolio. Para esta estructura aleatoria, escogida al azar, este portafolio tiene un rendimiento del 2,80% y un riesgo del 4%. El riesgo tolerable, vuelvo a repetir qué es. El riesgo tolerable es el máximo riesgo posible que un inversionista está dispuesto a tolerar. A tolerar es aguantar para poder invertir. En este caso, el riesgo tolerable aquí no puede ser superior al riesgo más alto que hay aquí. De los 4 activos en los que voy a invertir, el riesgo más alto es el 6,51 y el riesgo más bajito es el 2,4. Conclusión, este riesgo tolerable tiene que estar entre 2,4 y 6,5. Si usted quiere correr un alto riesgo, pues entonces se le coloca un riesgo cercano a 6,5%. Pero si usted quiere obtener un rendimiento maximizado en función de un riesgo tolerable que no sea tan alto, pues entonces le coloca uno más cercano a 2,4. Vamos a arrancar con un riesgo de 3. Enseguida lo voy a modelar. Entonces, vamos a suponer 3 o 3,5. Bueno, dejemos 3%. Ese 3 porque está entre todos estos riesgos. Usted no le puede poner 7 ni le puede poner 2, porque el riesgo máximo el máximo riesgo de un activo individual aquí es 6,5 y el mínimo riesgo es 2,41. Entonces le voy a poner 3. ¿Qué voy a ir a hacer? Me voy a parar. ¿Qué voy a maximizar? Rendimientos. Me paro en el rendimiento, me paro en el rendimiento, abro datos y voy a Solver. Abro Solver. Esto es lo que yo voy a trabajar. Primero, establezco el objetivo. Celda B37, celda B37. Segundo,
Cuando se habla de las celdas variables, esas son los valores que Solver me va a colocar como valores óptimos. ¿Cuáles son esas celdas? La participación. Listo. Y vengo aquí. Aquí son las restricciones. Vamos a agregar las restricciones. Las restricciones son los limitantes de la maximización o la minimización. En este caso de la maximización. ¿Cuáles son mis restricciones antes de anotarlas? Voy a mencionarlas. Mis restricciones son que esta participación sea mayor o igual de 10%, que la participación de este activo sea mayor o igual del 10%, que la de este activo 3 sea mayor o igual al 10% y que la del 4 sea mayor o igual a 10%. ¿Por qué mayor o igual? Porque dijimos que el porcentaje mínimo que queríamos en un activo era el 10%. Entonces, para cada uno esa va a ser la restricción. Cuando yo digo que la participación real del activo 5 sea mayor o igual a 10, pues entonces estoy ya considerando la restricción. Entonces aquí será 1, 2, 3 y 4. Quinta restricción, que esta suma me dé 100%. El portafolio, como decía al principio, no me puede dar ni 120 ni 90. Y la última restricción, llevo entonces 1, 2, 3, 4 y 5. La última restricción tiene que ver con los riesgos. Yo quiero maximizar un rendimiento en función de un riesgo tolerable del 3. La última restricción es que el riesgo de portafolio me dé menor o igual al riesgo tolerable. Porque es que si el riesgo de portafolio me da mayor o igual, no estoy maximizando. Entonces, es que el riesgo de portafolio me dé, cuando yo corra todo el solver y maximice la función, menor o igual al riesgo, o sea, que el riesgo de portafolio sea menor o igual al tolerable. Entonces, son 4, 5 y 6 restricciones. Yo voy a hacer una por una. Se agregan por aquí. Agregar, él me pide la celda de referencia, me dice mayor o igual que cuál, que esta. Ya la agrego. Entonces, agrego la segunda, que esta celda sea mayor o igual que esta. Voy en 2, agrego la tercera, que esta celda sea mayor o igual que esta. Y agrego la última, que esta celda sea mayor o igual que esta. Ahí llevo 4. Voy a agregar la otra. Que esta celda sea igual a 1. 100% es 1. Y agrego la última, que el riesgo de portafolio sea menor o igual que el riesgo tolerable. Le doy a aceptar y aparecen todas mis restricciones. Las reviso. Primero voy a maximizar, aquí me dice a maximizar la celda B37, que es el rendimiento, en función de definir los valores de participación de 30 a 33, o sea, del B30 al 33 voy a definir estas 4. ¿Con qué restricciones? Con que cada una de las participaciones, que son estas 4, sea mayor o igual al 10%, con una condición de que toda la inversión en el portafolio sea del 100% y que el riesgo del portafolio sea menor o igual al riesgo tolerable. Con eso ya tengo todo para darle a una maravillosa cosa que llama resolver. Y él me lanza un mensaje y me dice, aceptar. Solver ha encontrado una solución óptima. Y y le doy a aceptar y miren lo que cambió. Solver encontró una solución óptima. Me dijo, el activo 1 participa con, ¿se acuerdan que yo tenía 35, 30, 20 y 15? Miren, me dijo, si usted quiere trabajar con la condición de que el riesgo tolerable sea 3, como máximo en lo que aguanta, usted tiene que invertirle el 65% al activo 3, el 15% a este activo y así sucesivamente. Eso es lo que va a hacer. Ahora hay un problema delicado. Puede que yo no quiera eso. Vamos a ver que yo lo puedo empezar a mover. O sea, yo puedo empezar, mire, el 65 para el 3, el 15 para acá van 80, y me dijo, y estos dos van a tener el 10, o sea que se vuelven en los activos. Soporte de portafolio. Este y este son el soporte para diversificar. Los otros, y este es el activo donde yo voy a correr el riesgo. Increíblemente, es un activo donde su rendimiento no es tan alto, pero está muy cerca. Es un rendimiento muy bueno. Para un riesgo de 2,4, por eso él lo escogió. Con estas condiciones, como el mejor activo de portafolio. Entonces, si usted va a invertir 1.000 millones, aquí le tocaría poner 650 millones, aquí 150, aquí 100 y aquí 100. Ahora, podemos jugar con eso. Les muestro. Si yo digo que el riesgo tolerable que aguanto es del 4%, me vuelvo y me paro acá, ya tengo el solver formulado y le doy simplemente resolver. Y él me dijo, ok, mire lo que cambió. Si yo ya quiero correr un riesgo más alto, él invierte y dice, si quiere un riesgo más alto,
ese riesgo se empieza a acercar. Entonces, tiene que invertir el 70% en el primer activo y de a 10 en los otros tres activos. ¿Se acuerdan que primero era 15, 10, 65 y 10? Pues ya la cambió radicalmente. ¿Qué fue lo que hizo que cambiara? El hecho de que yo quisiera un riesgo más alto. Voy a volver al 3 original. Me paro aquí, vuelvo y lo corro en Solver, simplemente le doy resolver. Voy a volver a tener mis valores originales. Les muestro otra cosa. Esta participación también juega un papel importante. A mí alguien me dice, no, es que yo en el activo 5, que es el de mejor rendimiento, quiero como mínimo el 20% de participación. En el activo 7 también quiero el 20%. Pero en estos dos, que son los de menor rendimiento, no quiero sino el 10 como mínimo. Vamos a correrlo a ver qué nos dice su majestad el Solver. Resolvemos. Aceptar. Mire, Solver me dijo, si lo quiere así, vuelve a hacer el activo 3 el fundamental, invierta el 50. A estos dos, el 20 como quería, y a esto, el 10. Y así sucesivamente. Usted puede cerrar el portafolio, usted puede decir, vea, es que yo quiero como mínimo 30% en cada uno de participación. Como mínimo 30%. Mire lo que pasa. 30%. Vengo al riesgo tolerable, le doy solver y le doy resolver. Aceptar. Con 30%, lo voy a volver a mostrarlo para que miren lo que me dijo Solver. Resolver. Me dijo, no se encontró solución viable y voy a dar a aceptar. ¿Por qué? Porque con esta participación él no podría armar un portafolio del 100%. Entonces no cumple la restricción de que esta celda sea igual a 100. Por eso me dijo que esta solución no es viable. Entonces estas participaciones no pueden ser tan altas. Por eso es que estábamos hablando de 20. Y, por ejemplo, si todas las tuviera de 20, miremos el solver. ¿Qué me dice el solver? Corra. Dice, aceptar. Tampoco hay solución óptima. Les voy a mostrar por qué. Me dice, si como mínimo cada activo tuviera que participar el 20 en el portafolio, estos serían sus distribuciones. El tercero seguiría siendo muy importante y estos tres de a 20%. Pero en este caso la condición que no se cumple es que este portafolio tiene un riesgo superior al riesgo tolerable. Conclusión, no cumpliría con la restricción de que el riesgo de portafolio sea inferior al tolerable. Entonces, estas participaciones fue, como dijimos ahora, como máximo aguantar el 10%. Uno puede, lo que acabamos de hacer es hacer una modelacióncita sencilla del proceso para que miren cómo funciona. Depende de ambas cosas, repito. ¿De qué depende? Depende de el riesgo tolerable que yo quiera manejar. Voy a poner un riesgo de 5% y voy a ir a maximizarlo. Solver, vea lo que me va a dar. ¿Se acuerda el 70-10-10? Resolver. Aleluya. 70-10-10. En la medida en que el riesgo tolerable empieza a ser más alto, él escoge el activo 1 como el mejor y parte los otros 3. Él escoge la. ¿Por qué? Porque como está maximizando el rendimiento, se va acercando al rendimiento del primer activo y los otros 3 se vuelven activos soporte de portafolio. Entonces dice, vea, si usted aguanta con un riesgo del 5, invierta 700 millones aquí y de a 100 aquí. Y va a obtener un rendimiento de casi el 2,9. Está corriendo un riesgo de portafolio inferior, que es del 3,4, pero va a tener un rendimiento del 2,88. Y por ejemplo, si usted, mire, este riesgo es 6,51. Si usted estuviera dispuesto a correr ese riesgo, vea lo que va a pasar. Me vengo aquí, solver, le doy resolver, aceptar, no me cambia la estructura. Para un riesgo de 6,51 va a seguir siendo 70, 10, 10, 10. Ahí es donde lo que llama frontera eficiente de portafolio se vuelve un eje paralelo, o se vuelve una línea paralela al eje X. Mire, 5,5 de riesgo. Me vengo para acá, corro solver, le doy resolver, 70, 10, 10. Le pongo solamente el 5, pues. Vengo acá, le doy solver y le doy resolver, 70, 10, 10. Conclusión, cuando ya el riesgo es muy alto, el activo más importante es este. ¿Por qué? Porque es el que me está maximizando el rendimiento. Es obvio que si yo quiero correr un riesgo alto para poder tener el máximo rendimiento, él escoja el activo mayor rendimiento como el mejor. Y las otras 3 simplemente se vuelven activos que se llaman en la teoría de portafolios activos soporte, que son los que ayudan a diversificar. Por si este rendimiento no se da, pues entonces yo diversifico estos 3 y ahí voy a tener algún tipo de ganancia. Pero mire que si yo arrimo el riesgo al 2,4, por ejemplo, voy a poner 2,42,
2,42, que es el más cercano, perdón, 2,42, que es el más cercano aquí, es 2,42%, que es el activo más cercano que es el riesgo más cercano a este 2,41. Miren lo que va a hacer Solver. Solver y le doy resolver. Mire, ¿qué hizo? Lo contrario. Como yo no quiero correr tantos riesgos, fue y me puso la mayor parte de la plata en el activo con riesgo más bajo y con un rendimiento promedio. Entonces me dijo el 70 para acá y los otros 3 de a 10. Así sucesivamente. Entonces mire que es, como decimos nosotros, el Solver es sabio. El Solver es un asunto bien sabio. Arrancamos con 3% para que ustedes no lo vayan a cambiar. Ustedes lo pueden jugar allá porque cuando le llegue el Excel, él entra con el Solver está. Cuando le den Solver en su computador, le va a aparecer todo. Aquí mire, dijimos que era 15, 10, 65 y 10%. Eso significa que hemos maximizado el rendimiento en función de un riesgo tolerable promedio del 3%, que no es muy alto, pero obteniendo un rendimiento de 2,8, un rendimiento mucho más parecido al activo 3 y un riesgo mucho más parecido al activo 4. Pero él lo diversifica y dice, vea, lo mejor que le puede pasar a ustedes, si quiere, correr un riesgo del 3, invierta de esta manera. Si usted aguanta el riesgo más alto, ya sabe que nos va a dar 70, 10, 10. Y si quiere correr un riesgo más bajito, él nos va a invertir 10, 10, 70, 10. Entonces, eso que acabamos de hacer, muchachos, se llama maximización del rendimiento de un portafolio en función de este aparatico interesantísimo que se llama Solver. Cuando ustedes vayan a abrir su Excel, se tienen que parar aquí donde dice rendimiento de portafolio y abrir Solver para que vean todos los objetivos, para que vean las restricciones, para que vean todo. Listo. Y pueden jugar con el mismo Excel, llega para eso. Pueden cambiarle las participaciones, le pueden cambiar el riesgo tolerable. Mire, el riesgo tolerable aquí es 6, le voy a poner 7. Vamos a ver qué le pasa a este portafolio. Seguramente va a decir que no tiene solución. Me dijo que 70, 10, 10. O sea, aquí, no, aquí sí tiene una solución, pero ¿cuál es la solución? Que es que ahí es donde se vuelve una línea paralela al eje X pendiente 0, o sea, donde el rendimiento siempre va a ser exactamente el mismo para cualquier tipo de riesgo en la medida en que se acerque más al activo 1. Entonces, aquí había 3, voy a volver al original para que ustedes no me vayan a enredar. El Solver es, mire lo que ya volví al activo original, y en la medida en que yo voy subiendo este riesgo, él va empezando a migrar el dinero de este activo para este. Mire que en cualquier ejecución, cualquier cambio, cualquier modelación que hicimos, siempre fue el activo 1 o el activo 3, puesto de una manera bien sencilla, o fue el de más rendimiento o el de menos riesgo, siempre. Y en la medida en que yo empiezo a pasar del 3 al 3,5 al 4, va migrando la inversión y entonces va siendo más importante invertir en el de mayor rendimiento y dejar de invertir en el de riesgo más bajito de los 4 riesgos de portafolio. Eso es lo que se llama, como les digo, maximización de una cosa que se denomina rendimiento de un portafolio como tal. Como les digo, grabé exactamente 28 minutos, que es toda la parte importante de donde arrancamos, para poderla subir mañana, para para que ustedes la puedan revisar y para que puedan trabajar y para que puedan estudiar para el parcial. En el parcial hay varias preguntitas de eso. Hay varias preguntitas de rendimiento individual, de riesgo individual, de rendimiento de cartera y de riesgo de cartera. Hay varias. Pueden salir 7, 8, 9 y hay preguntitas ¿de qué más? De predictor de quiebra. Y hay una o dos preguntitas de riesgo. El parcial ya saben que va desde el viernes, la hora no la aprobaron en CEIPA. El parcial no abre el sábado. El parcial abre el viernes a las 8 de la noche, todo el sábado y todo el domingo hasta las 11:30 de la noche. O sea, el parcial va a tener 48 horas de apertura. La intención se hizo para evitar los supletorios, para evitar el supletorio. Casi que la única disculpa para este parcial es o soy bombero, o soy policía, o soy médico, para no presentarlo. O tuve una calamidad doméstica, o estoy enfermo realmente. De resto, nadie va a poder decir, no, es que yo tuve un problema. La intención que se hizo fue esa, abrir los 2 días completos desde el viernes hasta el domingo a las 11:30 para que se acomode a los horarios de todo el mundo.
Yo ya coloqué un anuncio en Campus contando que obviamente pues el, el examen va, el examen va a esas horas, pero de todas maneras a sus compañeros con los que puedan hablar, muchachos, cuéntenmele que no debe faltar gente, pues no debe faltar quien no sepa, normal que todavía no sepa manejar la plataforma o que no entre a plataforma sino a los exámenes, aunque siempre ahora y con 2 horas tiene básicamente 2 horas de plazo para hacer el examen cuando arranque. Lo pueden presentar en el momento que quiera. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, profe, muy bien. Muchas gracias. No, ninguna, profe. Está claro el tema. Ah, no, Daniel y Andrea, ustedes se van a ganar. Ya se ganaron conmigo un premio, si los garantizo, pues. Espérenme. Estoy teniendo problemas de volumen, listo. Ustedes, Andrea y Daniel, ya se ganaron conmigo un premio, eso se los garantizo. Ese premio lo voy a dar en el examen final. ¿Estamos? Bien, ya las dos reuniones nos lo recordó, entonces vamos por muy buen camino. No, se los pago en el final, se los garantizo. Ah, que Daniel en el final sacó 3,5. Le subo una unidad. Listo. Y profe, es que... Dime. Pues a mí me olvidó mandarte el correo porque uno para el trabajo final en el simulador no puede comprar test, solamente pueden comprar acciones y derivados. Entonces, pues nosotros en el grupo definimos entonces que íbamos a trabajar como con un derivado. Ah, trabajen con derivados, no, eso es lo de menos, Daniel. Usted trabaja con lo que quiera y no se preocupe que puede trabajar con lo que quiera. Yo llevo 2 días bregando a comprar derivados y no he podido comprar el precio que quiero, entonces... No, mano. Pero es que usted es muy vivo, usted quiere comprar a... Entonces, pero ya mañana sí voy a comprar para el precio que haya para mostrar, pues para tener algo que mostrar. Pero sí, muy conchudo yo. No, me trata y si no, pues entonces compras. Y si no, ya pues compras a precio de mercado, a ver. Sí, no, yo ya te porque mañana voy a tratar de estar pues, como más pendiente y voy a tratar de trabajar Pues a precio que de mercado. apenas estamos en cuarta semana, pero no, el intento es bacán porque te permite aprender a manejar la plataforma. Yo creo que ahí Claro, no, es súper bacano, me pareció muy interesante. Yo estoy trabajando con grupos largos y los 2 primeros días especulé y ya después no, que va, voy a poner un rendimiento a largo plazo. Esa es una buena decisión. Entonces, bueno, ahí la tengo ya quietecita, bregando a entrar en el mejor momento. No, listo. Si alguna cosa me escriben entonces.